Política del día, la noticia que adelantamos más temprano en la edición central, porque Gustavo Adrianzén, atención, renunció a la presidencia del Consejo de Ministros. Lo hizo además en un pronunciamiento en vivo. Los detalles con nuestro compañero Álvaro Cisneros, que todavía se encuentra en los exteriores de Palacio de Gobierno. Álvaro, contigo. Marisol, buenas noches. Así es, la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, era algo que ya se venía manejando durante las horas de la tarde y finalmente se confirmó de manera ya oficial por el mismo Gustavo Adrianzén, pero no esperábamos que haya este pronunciamiento, es decir, el presidente del Consejo de Ministros renunció en vivo, digamos, o anunció esa decisión en vivo, en una especie de despedida, en donde él señaló de que los resultados de su gestión se van a poder apreciar y que luego ya se va a valorar el trabajo que se ha realizado desde el Ejecutivo con él al mando del gabinete. Pero lo cierto es que la situación del Ejecutivo está bastante complicada, porque ahora hemos visto que ya se venía una censura. Sí, pero escuchemos lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros esta noche. Escuchamos. Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros, con el que usted me honró durante el tiempo que ejercí el cargo de Premier. Lo hice con gran sentido de responsabilidad y de compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice, señora presidenta, de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. Auguro grandes éxitos en los meses que restan de vuestra gestión de gobierno. Seguro estoy, presidenta, que las páginas de la historia que hoy estamos completando no son sino aquellas que leerán nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, solo entonces se hará justicia. Y eran precisamente, Álvaro, 4 mociones de censura las que se iban a debatir y votar el día de mañana. Era una censura ya inminente, sobre todo tras este comunicado que estamos viendo en pantalla, un comunicado de Fuerza Popular, donde en el titular dice: Fuerza Popular votará a favor de la censura del Premier. Entonces los aliados políticos, ¿no es cierto?, del gobierno empezaron ya a tomar distancia. Así es, Marisol, la situación, la suerte del señor Adrianzén ya estaba echada con este anuncio de Fuerza Popular, que es la bancada mayoritaria en el Parlamento, y esto ponía en aprietos al Ejecutivo y al Consejo de Ministros específicamente, porque en el gobierno se confía mucho en el poder de decisión que tenga la bancada de Alianza para el Progreso, que sabemos que es un aliado político del gobierno, pero en este caso ya con los votos en contra, o mejor dicho, a favor de la censura por parte de Fuerza Popular, la situación se hace mucho más complicada para el Ejecutivo y eso ha generado que finalmente el señor Adrianzén dé un paso al costado. Ahora, ¿quiénes podrían ser los reemplazos en la jefatura del Consejo de Ministros? Se barajan varios nombres a esta hora de la noche. Por ejemplo, se ha mencionado la posibilidad del ministro Eduardo Arana, que actualmente se desempeña en la cartera de Justicia. Es una posibilidad, es un ministro muy cercano a la presidenta Boluarte, un ministro que suele aconsejar y asesorar bastante a la presidenta Boluarte, por lo tanto su nombre se ha escuchado bastante durante el día de hoy. También se habla de la posibilidad de Morgan Quero, ministro de Educación, que lo hemos visto en los últimos meses más abocado a la defensa de la presidenta Boluarte en el aspecto mediático antes que en sus labores propias de ministro de Educación. Un ministro también muy cercano a la presidenta, que ha estado en todo momento respaldando a la jefa de Estado cuando han aparecido situaciones complicadas para ella. También se ha hablado del ministro actual de Trabajo, el ministro Maurate, también es un ministro que es una posibilidad, o incluso el ministro Raúl Pérez Reyes, que hoy ha asumido la cartera de Economía. Son algunas posibilidades. Y como también se ha mencionado, que el ex ministro del Interior, que hoy tiene un puesto de asesor, Juan José Santibáñez, y que es una persona que en la práctica le habla muy de cerca a la presidenta Boluarte y es quien la asesora en diversos temas, también podría ser una posibilidad por ese nivel de cercanía que tiene con la jefa de Estado. Esto lo sabremos
ya de forma oficial, posiblemente mañana, cuando se haga el anuncio del nuevo jefe del gabinete ministerial, Marisol. Incluso, Álvaro, lo que sorprendió de alguna manera que más temprano, ¿no es cierto?, negaban la renuncia del premier Gustavo Adriancén, porque hubo incluso estas juramentaciones, ¿no es cierto?, de los nuevos ministros de Estado. Así es, y la cuenta oficial, justamente, desde el Poder Ejecutivo, indicaban de que era un fake news esto de la posible renuncia del ministro Adriancén, como tantas veces cuestionando la labor del periodismo y en este caso indicando de que dábamos una información falsa cuando los medios de comunicación, por sus fuentes, es que informaban de la posible renuncia del señor Adriancén, que se concretó el día de hoy en vivo y en directo, con lo cual se ratifica que la información era correcta y que evidentemente el Ejecutivo han quedado muy mal parados con esta noticia que es la renuncia del señor Adriancén. Ahora, recordemos que quienes estuvieron antes en la jefatura del Consejo de Ministros. Empezó el señor Pedro Angulo Arana, que duró muy poco. Recordemos que eran las épocas en que habían muchas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, diciembre del año 2022. Tuvo que ser reemplazado el señor Pedro Angulo Arana por Alberto Otárola, que era ministro de Defensa antes de esto. Y él se encargó del Consejo de Ministros y lo hizo desde el 21 de diciembre del 22 hasta el 5 de marzo del 2024. Recordemos los escándalos por los que tuvo que atravesar el señor Otárola, por varias revelaciones de Panorama y algunos tratos irregulares que habría tenido con personas para favorecer en puestos de trabajo. Y después fue el señor Adriancén, desde el 6 de marzo del año 2024 hasta el día de hoy, que ocupó este cargo de presidente del Consejo de Ministros. Así es que estamos ante el nombramiento de un cuarto presidente del Consejo de Ministros en la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Y no hay convocatoria todavía, entonces si no es en las próximas horas, si los ministros ya se han retirado de Palacio, sería el día de mañana. Es muy probable que el día de mañana se oficialice al nuevo jefe del gabinete ministerial. Estaremos a la expectativa. También existe la posibilidad que a esta hora de la noche no haya aceptado nadie. También es una posibilidad. Recordemos que estamos ante un cargo bastante complicado. Sobre todo en esta coyuntura. Quienes están, digamos, quienes han sido consultados para este puesto, quizás lo están analizando muy bien antes de asumir una responsabilidad de ese nivel, Marisol. Hay más que analizar contigo desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Conectamos más adelante, Álvaro. Nos vamos